Bueno, entonces continuando, les comentaba que para la actividad de aprendizaje 3, como está publicada en el anuncio, actividad de aprendizaje 3, se hablan de dos evidencias. Aquí en la parte que dice evidencia, una evidencia que dice una actividad interactiva, los conceptos de normalización en las bases de datos, y una segunda evidencia, documento donde hay que aplicar la técnica de normalización a una base de datos en una empresa. Aquí pueden complementar con la guía de aprendizaje. De todas maneras, ahora revisamos, ya que pues si vamos a la plataforma encontramos en la carpeta un enlace que dice actividad 3, los diferentes recursos para esta actividad. Entonces, yendo un poquito a revisar la carpeta 3, pues aquí tenemos la flechita para que se nos despliegue. Dentro de los recursos que se disponen, la guía de aprendizaje. Recuerdo que la guía de aprendizaje es ese documento de referencia para consultar qué actividades se deben desarrollar y qué evidencias ustedes deben presentar. Y la otra pues sería el material de formación, reglas para la normalización de una base de datos. Una vez pues tengamos documentados sobre el material de formación, revisamos la guía y por último pues entregamos las evidencias. En evidencias que encontramos, ya habíamos recalcado que eran prácticamente dos actividades. Una de las dos actividades pues era la actividad interactiva, identificar los conceptos de normalización en las bases de datos, y el otro pues es aplicar la técnica de normalización a la base de datos. Por esos dos enlaces ustedes pueden entregar el documento donde aplican la normalización, o encontrar este score, que prácticamente la actividad interactiva, la cual pues simultáneamente ustedes les da la calificación. Bueno, eso sería con respecto a lo que se debe tener en cuenta. Para revisar un poco lo que es el material de formación, pues le damos un clic en esta parte. Dentro de este enlace nosotros vamos a encontrar prácticamente el material de formación en dos versiones, una versión descargable y una versión multimedia. Si la pueden revisar las dos, pues la revisan, y si no, pues ya cada quien decidirá cuál de las dos consulta. El hecho es de que pues si van a revisar la multimedia, aquí tienen el enlace, se les carga en el mismo navegador la parte del componente o el objeto de aprendizaje, reglas para la normalización de una base de datos. Por acá empiezan con la introducción, por acá tenemos pues la parte de varias ventanas. Aquí se recalca prácticamente un, digamos, un diagrama conceptual donde nos hablan de las reglas para la normalización de una base de datos. Prácticamente la normalización es tratar de aplicar por lo general las tres formas de normalizar, con el fin de simplificar la base de datos y no haya redundancia. Entonces, en la anterior actividad ustedes pues tenían que identificar algunas entidades. En ese proceso ustedes pues pueden haber identificado una entidad que se llame profesor y otra actividad que se llame maestro, y en general pues vienen siendo las mismas entidades. Entonces con esas reglas lo que trata es de que no tengamos redundancia en la base de datos. Para eso pues que se deben incluir los conceptos, ¿cierto? Que contiene la parte de normalización y las reglas de normalización. Se aplican por ejemplo tres formas de normalizar, pero en realidad son seis formas, pero como que uno aplique las tres primeras ya está garantizando un gran porcentaje sobre la normalización de la base de datos. Y esta normalización pues se aplica prácticamente a las bases de datos relacionales, y en las bases de datos relacionales pues se se relaciona mucho con el modelo de entidad relación, o el modelo conocido como el MER. ¿Listo? Esa sería como parte de lo que nosotros encontramos en ese documento. Aquí pues hay otros, digamos, capítulos, conceptos básicos y el modelo de entidad relación, revisar el de conceptos básicos. Pues aquí tienen 11 vistas, en cada una de ellas pues podemos ir revisando y mirando la parte, incluso pues con algunos ejemplos
Entonces, si quieren revisar el otro capítulo, el de modelo entidad relación, pues le damos un clic aquí, y acá también pues tenemos 5 visas también con sus correspondiente simbología, lo que representa cada uno de ellos, para que complemente la parte de la cardinalidad con las relaciones 1 a 1, 1 a muchos y muchos a muchos. Y acá pues ya encontraríamos un diagrama en modelo entidad relación, donde tenemos las entidades, sus atributos, la cardinalidad. Es prácticamente lo que se pretende con un diseño de una base de datos. El alcance del programa de formación, digamos que llega prácticamente hasta el componente de diseño. En la implementación, ya de pronto pues ustedes pueden mirarlo un poco en algún otro programa, incluso el SENA tiene algunos de implementación como hay SQL, ¿cierto? Con Access también tienen algunos. El hecho de que este programa prácticamente pues abarcaría lo de la parte del diseño. Si nosotros tenemos un buen diseño, estaríamos garantizando un 90% de la eficiencia en una base de datos. Ya la implementación pues simplemente es entender la sintaxis y las correspondientes sentencias en cada una de los posibles gestores de bases de datos que ustedes utilizan. Entonces, por favor, revisan este material. Les recuerdo que entre las 2 horas diarias pues ustedes pueden hacer este proceso. Una vez pues ya tengan revisado el material de formación, ir a la parte donde dice actividad 3 y revisar la guía de aprendizaje. Si vamos aquí, encontramos el recurso, la guía de aprendizaje, le doy un clic aquí y aquí me desaparecen unas descripciones, y para visualizar hacemos clic aquí en la guía de aprendizaje. ¿Qué vamos a recalcar de la guía de aprendizaje? Bueno, es importante que ustedes le dediquen tiempo para leerla toda, ¿cierto? Leer la presentación, usar acerca de la importancia de la normalización de la base de datos, pero ya encontramos algunas actividades. Entonces, una de las actividades de aprendizaje es determinar una base de datos teniendo en cuenta pues las reglas de normalización. Dice que a continuación pues se describen las actividades y las correspondientes evidencias que conforman la actividad de aprendizaje 3. Entre esas actividades pues hablamos unas actividades de contextualización e identificación de conocimientos necesarios para el aprendizaje. Dentro de esto pues nos invitan a que basarnos en, bueno, esta actividad se basará en las actividades realizadas en la actividad de aprendizaje 2, que en la actividad de aprendizaje 2 pues prácticamente ustedes, como les estaba comentando hace ratos, tenían que identificar 5 entidades, 5 atributos a partir de una base de datos que era el Colegio San Jorge. En caso tal, pueden revisar esa actividad de aprendizaje que les estaba comentando, que estaba en anuncios, el correspondiente grabación, para que se contextualicen y indiquen bien ese requerimiento. Como pues la actividad interactiva, ahorita seamos los lineamientos para presentar esa actividad interactiva, y la otra pues sería aplicar la técnica de normalización. Esa técnica de normalización también se aplica a esa base de datos del Colegio San Jorge. Por consiguiente vamos a leer, ¿cierto? Tal cual como está en la guía de aprendizaje, y pues de pronto no tengan una mala interpretación. Dice que la normalización en una base de datos es de carácter obligatorio al momento de su diseño. La aplicación de los niveles de normalización nos ayudan a proteger la integridad de la información y a tener registros únicos, ¿cierto? Para evitar ocupar espacios en el disco duro. Nosotros cuando hablamos de una base de datos pues prácticamente son unas tablas relacionadas, que las tablas se sobreentienden que son entidades, pero en cada una de esas entidades se van diligenciando algunos registros, y entre más eficiente sea la base de datos, pues así mismo va a ser su almacenamiento y las posibles consultas. Esta técnica juega un papel importante en las organizaciones donde se maneja gran volumen de información, ya que permite tener la información organizada y al momento de realizar consultas el tiempo
de respuesta será mínimo y exacto, lo que les acaba de comentar hace rato. Por lo anterior, con base en el conocimiento adquirido en la actividad de aprendizaje 3 y con el fin de cumplir con esta evidencia, siga las indicaciones que se describen a continuación. A continuación nos dan prácticamente 3 puntos, ¿cierto? El primero dice que desarrolle un documento donde aplique las 3 reglas de normalización. La primera forma de normalizar, la segunda forma y la tercera forma de normalizar a la base de datos del Colegio San Jorge. En la actividad de aprendizaje 2, como lo recalca, se les, ya lo he hecho dos, tres veces, se les solicitaba pues que hicieran parte de ese proceso de diseño, identificar los atributos, entidades, llaves primarias, foráneas y la cardinalidad a esa base de datos. Entonces, los que no han hecho esa actividad 2, por favor realizarla. Los que todavía no han revisado la grabación sincrónica, la pueden revisar ya en anuncios que les dije o en la carpeta. No está todavía ahí en la carpeta de secciones en línea, pero más tardar a mañana ya la he publicado. Una vez pues ya empiecen a aplicar, dice que en el mismo documento, cuando ya hayan aplicado las 3 formas de normalizar a cada una de las tablas o entidades de la base de datos del Colegio San Jorge, pues en el mismo documento responda a los interrogantes planteados al inicio de la guía de aprendizaje. En la evidencia, reconocer la importancia del concepto y de normalización de la base de datos. Pues, en esa parte hay unas interrogantes, ustedes las cuales deben de dar respuesta. Esa la encuentran prácticamente esto, reconocer la importancia, la encuentran prácticamente aquí mismo en la guía de aprendizaje. Entonces, esa sería pues como prácticamente la actividad de esta, las evidencias de esta actividad de aprendizaje 3. Por último, que encontramos con materiales y las actividades que se van a evaluar, los criterios, un glosario. Eso es como todo lo que se tiene. Acá digamos que pues, se recalca también lo que les había acabado de comentar, reconocer la importancia del concepto de normalización en una base de datos. Aquí pues dice que teniendo en cuenta los conceptos sobre bases de datos y el módulo de relación vistos en las actividades de aprendizaje 1 y 2, y a manera de reflexión inicial, dice, consulte en internet acerca del concepto de normalización, además determine su importancia y aplicación de la base de datos. Revisando un poco el documento de la guía, a esta parte es lo que hace referencia a que responder, consultar en internet acerca del concepto de normalización y además pues determinar su importancia y la aplicación de la base de datos. ¿Listo? Aquí se conoce calificar, pero más adelante, y obviamente más adelante en la guía nos solicitar. Aquí era como para recalcar esa parte de esas preguntas que deben de responder. La actividad interactiva que ya habíamos referenciado, pues prácticamente aquí el propósito de esta actividad es que ustedes le ayuden a Anita, prácticamente Anita es la que interviene en la actividad interactiva, y a su equipo de trabajo a identificar los aspectos más relevantes de la normalización de la base de datos. Para ello pues deben de seleccionar la opción, ¿cierto? Por lo anterior, con base en el conocimiento adquirido, creo que acá se me fue un poco. Deben seleccionar la opción que consideren correcta y validar. Prácticamente eso es lo que va faltando ahí. Les recuerdo que todo eso está en la guía de aprendizaje. Y como complemento a este proceso de normalización de una base de datos, la normalización a veces es un poco tediosa y confusa, entonces pues aquí les comparto, ahorita les comparto en el chat de la sección estos enlaces para que los consulten, hacen unas explicaciones detalladas acerca de la normalización, ya que les digo que es un proceso no como tan fácil, a veces se complica. La idea es de que a todas las tablas que tengan pues les aplique las formas de normalizar con el fin de simplificar la base de datos. Entonces eso sería con respecto a esta actividad
Les recuerdo que como la grabación también va a quedar en YouTube, pues en YouTube, en comentarios y todo eso, les aparece estos enlaces para que los tengan presentes, o si de pronto no los logran copiar ahorita, pues ya sepan que los tienen ahí disponibles. Por el momento, como les dije, en el chat se los iba a compartir. Aquí les envío los enlaces para que complementen esa temática, ¿no? Lo he hecho varias veces, es como tediosa, entonces, no sé. Eso sería prácticamente los lo que se quería contextualizar sobre la actividad de aprendizaje. Si hay alguna duda, pregunta, inquietud, por favor, de Joana, que es la que está en la sección. Bueno, creo que Joana no tiene preguntas.